Que Dios les bendiga, mis amados, queridos hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos hoy, que viene siendo sábado 29 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Sueños, estudiando esta fascinante historia de José. Hoy es el día 26 y el devocional de hoy se llama El Entretiempo. El Entretiempo. ¿Qué es eso del entretiempo? Déjenme les explico. Miren, hay muchas historias en la Biblia donde Dios hace una promesa a algún personaje, le dice, te voy a bendecir, le da algunos sueños. Sin embargo, después pasa un tiempo sin que se cumpla esa promesa, sin que se cumplan esos sueños, sin que llegue esa bendición. A ese tiempo le llamamos el entretiempo. Ese tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Ese tiempo entre el sueño que Dios le da a un personaje bíblico y la realización de ese sueño. Entre la bendición prometida y la bendición llegada, realizada. A ese tiempo le llamamos el entretiempo. Y hay varias historias en la Biblia que nos cuentan un tema similar. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió un hijo, le dijo, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Abraham era ya viejo, no tenía hijos, y Dios le dice, te voy a bendecir con mucha descendencia. Y pasaron 25 años antes de que se cumpliera esa promesa. Esos 25 años son el entretiempo. Lo mismo le pasó a David. Cuando era jovencito, fue ungido para ser rey de Israel. Y pasó mucho tiempo antes, como 20 años o más, antes de que fuera realmente el rey de Israel. Lo mismo hemos visto que le pasó a José. Recibió estos sueños donde él veía que Dios iba a hacer con él algo grande. Y pasaron por lo menos 13 años antes de que se comenzaran a realizar esos sueños. Y esto es lo que llamamos el entretiempo, entre la promesa y el cumplimiento, entre los sueños y la realización. Mis queridos hermanos, ese entretiempo no es fácil, no es nada fácil, porque nos llegan las dudas. ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Dios sí me prometió? ¿Será que Dios iba a cumplir? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios va a ser fiel a su palabra? Si tú te has encontrado en el entretiempo en algún momento, a lo mejor te encuentras ahora, te aseguro que te han llegado las dudas, las preguntas. Y no te sientas tan mal, porque lo mismo le pasó a Abraham. A Abraham le llegaron las dudas, al padre de la fe le llegaron las dudas. ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que Dios sí va a cumplir sus promesas? ¿No será que le tengo que ayudar? Y Abraham hizo cosas que no debía haber hecho, porque no es fácil el entretiempo. Lo mismo le pasó a David. David se hartó de estar siendo perseguido. Dios me prometió que yo iba a ser rey y resulta que el rey me está persiguiendo a mí. Así es que huyó y fue a asociarse con los filisteos, con los enemigos de Dios. En algún momento David tuvo que actuar como una persona demente. Dice que babeaba y arañaba las paredes porque no se cumplía la promesa de Dios. Mis queridos hermanos, ese entretiempo no es fácil. Nos llegan las dudas, la frustración, la falta de fe y a veces tomamos malas decisiones. Pero si tú alguna vez has estado en el entretiempo, si alguna vez has estado en ese momento entre la promesa de Dios y todavía no se cumple, alguna vez has estado ahí, a lo mejor hoy estás ahí. Y si no, a lo mejor un día vas a estar ahí. No, a lo mejor te lo aseguro. El día de hoy aprenderemos qué hacer en ese entretiempo. ¿Será que dudamos? ¿Será que nos desesperamos? No, se trata de esperar, se trata de actuar y se trata de confiar. Vamos a hablar de eso el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu maravillosa bendición. Te pedimos que nos hables profundamente, Señor, toca nuestro corazón. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 42, del 1 al 6. Pero les tengo que advertir, hemos estado estudiando la vida de José y ya sabemos que José está en Egipto, ha sido vendido como esclavo, después estuvo en la cárcel y ahora es el gobernador de todo Egipto. Por unos capítulos, por unos versículos, nos vamos a concentrar no en Egipto, vamos a ir de regreso a la tierra de Canaán, donde está la familia de José. La familia de José, ¿se acuerdan dónde los dejamos? Sus hermanos han vendido a José y engañaron a su padre. Le dijeron, padre, no sabemos qué pasó con tu hijo, pero encontramos su ropa llena de sangre, revísela a ver si es su ropa. Y el papá, pobre padre Jacob, dijo, sí, sí es la ropa de mi hijo. Y lloró, hizo luto, dijo, voy a estar de luto hasta el día de mi muerte. Una tristeza enorme. Y los hijos, hermanos de José, saben que no está muerto, pero no dicen nada. Vamos a regresar a esa escena, vamos a regresar a Canaán y vamos a ver qué está pasando, porque resulta que los 7 años de escasez también aquí han afectado.
y estos no se prepararon durante los 7 años de abundancia, así es que la están pasando muy mal. Vamos a ver en qué va. Versículo 42 de Génesis. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirándose unos a otros? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá, compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Le dice Jacob a sus hijos: nos estamos muriendo de hambre, hay escasez en la tierra, vayan a Egipto a comprar alimento, porque hemos oído que allá hay alimento. Y ahí van los hijos, pero Jacob no envió a Benjamín. ¿Se acuerdan que Jacob tenía un hijo favorito? José. Y le dijeron que había muerto ese hijo favorito porque sus hermanos lo odiaban. Bueno, ahora tiene otro hijo favorito, Benjamín, el menor de todos, que era el único hermano completo de José. Todos los demás eran medios hermanos. Benjamín era su único hermano completo, pero Jacob dijo: no, que no vaya Benjamín, no vaya a ser que le pase lo mismo que al otro. Y ahí van aquellos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán pensado durante todo ese tiempo, mis queridos? Han pasado 13 años. Han crecido los hermanos de Jacob. Muy probablemente todos ellos ya tienen familia, tienen hijos. 13 años. Piensen esto. ¿Creen que hayan mencionado entre sí alguna vez la idea de: ¿te acuerdas que vendimos a nuestro hermano José? ¿Crees que se hayan arrepentido? ¿Habrán pensado en lo sucedido? ¿Se acordarán de ese momento en el que vendimos a nuestro hermano? ¿Pensarán en José? ¿Será que sigue vivo? ¿Dónde estará? ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde quedará? ¿Cómo estará? Ahora pensemos en José. ¿Será que José estará pensando en sus hermanos y se acordará de ese momento? Mis hermanos que me vendieron. ¿Será que lo recordará con odio? ¿Será que lo recordará con rencor? ¿Pensarán los unos en los otros? Cuando estamos en el entretiempo, mis queridos hermanos, se nos vienen toda clase de pensamientos. Muchos hubieras. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. O muchos hubieras, ¿cómo será un hubiera al futuro? Si acaso tuviera eso que quiero, si acaso tuviera ese empleo que quiero, si acaso tuviera esa familia que quiero, si acaso tuviera ese esposo, esa esposa que quiero, si acaso tuviera ese dinero que necesito, ese talento, si acaso no me hubiera pasado esto, aquello. En el entretiempo somos muy dados a pensar ese tipo de cosas. Si no hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello. Pero yo les invito que cambiemos el foco de nuestra atención en el entretiempo. Ese momento en el que todavía no llega la promesa de Dios. Ese momento en el que todavía no se cumplen los sueños y las bendiciones que Dios nos ha prometido. En vez de estar pensando en: ¿por qué no llega esa bendición? En vez de estar pensando: es que si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello. O pensando en pasado: si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello. Les invito mejor que nos concentremos en lo más importante en lo que nos podemos concentrar, que es Dios, su presencia en nosotros, el poder de su Santo Espíritu actuando en nuestra vida. ¿Qué hacemos en el entretiempo, mis queridos hermanos? ¿Qué hacemos en el entretiempo? Déjenme decir 3 cosas que debemos hacer en el entretiempo. Número 1, espera. Espera con paciencia. Espera con paciencia. Somos desesperados los seres humanos. Pero recuerda, y esto lo he dicho muchas veces, pero es que lo necesitamos escuchar muchas veces. Abraham tardó 25 años en recibir la bendición, José 13, David más de 20. No sé cuántas vaya a tardar a cumplirse la promesa que Dios te ha dado. A lo mejor ya sientes que fue demasiado y probablemente sí. Pero te invito a esto. Te invito a que creas esto, que Dios no llega tarde, mi hermano. Tú crees que llega tarde, sí, pero no está tarde. Está siempre a tiempo. Siempre a tiempo. Como dijo Gandalf en el libro El Señor de los Anillos, le dice al Hobbit: un mago nunca llega tarde, nunca llega antes, siempre llega a tiempo. Y después se ríe porque era solamente una excusa por haber llegado tarde. Pero con Dios no son excusas. Dios efectivamente nunca llega tarde. ¿Puedes esperar en eso, mi hermano? Puedes tener esa paciencia de saber que Dios viene. Dios viene. Es más, a veces nuestras malas decisiones solo hacen retrasar lo que Dios tiene para nosotros. A veces nuestra impaciencia lo único que hace es retrasar la bendición que Dios tiene para nosotros porque no estamos listos. Espera con paciencia. Número 2, trabaja con responsabilidad.
Y quiero que entendamos estos como dos polos, como dos caras de una misma moneda, como los dos lados de una balanza. Por un lado, la espera tiene que ver con quieto. Como dice su palabra, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Quieto, venao, quieto. No tomes malas decisiones, no te apresures, no te precipites, no hagas cosas que Dios no te está pidiendo. Tranquilo, espera, con paciencia. Pero por el otro lado de la moneda, en el otro lado de la balanza, trabaja con responsabilidad, haz lo que te toca. Esto fue lo que hizo José. Noten que eso fue exactamente lo que hizo José. Nunca vemos a José decir, es que mis hermanos me vendieron, son muy malos y yo estoy aquí. Si no me hubieran vendido, yo sería muy feliz allá en la tierra con mi padre. Es que porque, ni tampoco lo vemos desesperarse. Es que, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo va a llegar esa promesa? No, tú no me cumples, Señor, tú eres mentiroso y todos mis sueños. Lo vemos esperar con paciencia, pero al mismo tiempo trabajar con responsabilidad, hacer lo que le toca. Al lugar donde llegaba, lo nombraban el mayordomo porque era el más diligente, porque era el más trabajador, porque era el más honesto, porque era un tipo de acción, de responsabilidad. ¿Y notas cómo son dos caras de la misma moneda? Déjame, te remito a esta pregunta que a veces me han hecho. Pastor, ¿cómo saber cuándo debo esperar y cómo saber cuándo debo actuar? Yo siempre respondo que se trata de discernir la voluntad de Dios. Hay veces que Dios nos dice, espera, quieto. Como dice mi padre, haz la poderosa acción de no hacer nada. Quieto, espera la voluntad de Dios, espera la obra de Dios en tu vida. Pero hay veces que Dios nos dice, haz esas puertas cerradas, ve y ábrelas. No te quedes de brazos cruzados, para eso te di fuerzas, para eso te di tiempo, para eso te di inteligencia. ¿Y cómo saber cuándo es la una y cuándo es la otra? Yo siempre respondo, se trata de tener una relación con Dios para conocer su voluntad y poder discernir su voluntad. Un día de estos vamos a tener una serie sobre la voluntad de Dios, pero se trata de estar cerca de Dios para conocer su voluntad. Pero después, ¿sabes qué pensé? Creo que más bien siempre hay que hacer las dos. Siempre hay que hacer las dos. Porque siempre hay cosas en las que debemos esperar. Y siempre hay cosas en las que debemos trabajar. Déjame te pongo un ejemplo fácil. Un soltero que se quiere casar. Y se desespera, Señor, ¿cómo saber cuándo va a llegar esa persona con la que me quiero casar? Soltero, soltera, lo que sea. ¿Cuándo va a llegar esa persona? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Esperar o actuar? Las dos. Por un lado debe esperar, en el sentido de que espera la voluntad de Dios, espera conocer esa persona que Dios tiene para ti. No le digas que sí a cualquier balagardo que venga. Cualquier no cristiano que nomás porque te coqueteó 2 veces tú ya piensas y es un tipo de lo peor o es una muchacha de lo peor que ni cristiano es ni cristiana es y solo te va a llevar a algo malo. Espera con paciencia. Pero al mismo tiempo tienes que actuar. ¿Cómo quieres conocer a la persona que Dios tiene para ti si no vas a la iglesia, al grupo de jóvenes, si estás enterrado en tu casa todo el día? Si no te abres a conocer personas. ¿Me explico? Lo mismo con un trabajo. Señor, ¿cuándo va a llegar ese trabajo? Bueno, por un lado tienes que esperar. Espera. No aceptes esa oferta turbia de un negocio sucio que te propone no sé quién. No, espera con paciencia el trabajo que Dios tiene para ti. Pero al mismo tiempo, pues ¿cómo quieres un trabajo si no llenas solicitudes de empleo? Llenas solicitudes de empleo y vas a encontrar la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por un lado se trata de esperar, pero por otro lado se trata de trabajar con responsabilidad. Y en todo momento, y esta es mi tercera enseñanza, de confiar con fe. De verdad creer que Dios tiene algo para ti, que Dios no te ha olvidado, que Dios es fiel y que va a cumplir sus promesas. Espera con paciencia, trabaja con responsabilidad y confía con fe. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos esperar, trabajar y confiar en el entretiempo, Señor. Y veremos la respuesta de tu maravillosa palabra, tus promesas que siempre se cumplen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.